Hola Diego, bienvenido a el AMP Study Jam de GDG San Salvador. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, por aquí. ¿Cómo está todo por ahí en Ciudad de México? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahorita, pues, algo temprano. El día un poco, al parecer va a llover, pero todo bien en general. Excelente. Sí, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo rápidamente voy a presentar a Diego y lo voy a dejar dando su presentación sobre el costo de JavaScript en la web moderna. Bueno, ¿qué más decirles? Diego de Granda es una absoluta estrella en la comunidad de Google Developers de Latinoamérica y, por qué no decirlo, del mundo. Él ha recorrido el mundo, valga la redundancia, dando charlas sobre diversas tecnologías web. Yo lo conocí en Central, allá en Ciudad de México, como por febrero del 2019. Y bueno, desde que lo conocí, lo he admirado mucho. Me lo he encontrado en varios eventos de Google, siempre compartiendo su conocimiento. Eh, Ahora mismo, Diego es Developer Advocate y Foundation Layer en Platzi, que es una de las plataformas de aprendizaje más grandes del continente americano. Muy exitosa, enseñándole a la gente a programar a través de sus tutoriales en Platzi, videos, etcétera. Y Diego está involucrado, pues, en el corazón de Platzi. Y además es Google Developer Expert desde hace ya varios años y es experto en la web. Entonces, Diego nos va a compartir su charla, el costo de JavaScript en la web moderna. Bienvenido, Diego, y adelante con tu charla. Adelante, Diego. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. ¿Cómo están todos? Espero que todo bien. Empezaron muy temprano y eso es bastante bueno. Creo que es un sábado bastante productivo. Tienen muy buenos speakers y todavía faltan algunos speakers por acá. Y van a tener muy buenos temas, así que espero que todo esto les ayude a aprender y que puedan aplicar todo lo que van aprendiendo el día de hoy, ya sea en proyectos personales o en sus proyectos laborales, que van a ayudar muchísimo. Hoy vamos a hablar un poco del costo de JavaScript en la web moderna o en celulares, porque actualmente más del 50% de la gente utiliza la web a través de los celulares. Entonces, prácticamente tenemos que estar optimizando mucho el tipo de proyecto que estamos haciendo para que pueda verse bastante bien a través de dispositivos móviles. Y creo que ahí tenemos muchas áreas de oportunidad. Principalmente creo que no lo estamos haciendo tan bien y vamos a hablar el por qué eso está pasando, ¿ok? Y esto se puede traducir en temas de performance. O sea, si mi página no abre rápido, no se ve bien en un celular móvil, bueno, quiere decir que tenemos algunos problemas de performance, algunas áreas de oportunidad, y me gustaría platicar un poco de qué es lo que está pasando en esa parte. Mi nombre es Diego de Granda, soy Google Developer Expert en tecnologías web ya desde hace 6 años, soy Design Sprint Master, soy Google Advocate, me gusta mucho la parte de compartir mucho las cosas que sé. Dije Google Advocate y eso no es verdad, es Developer Advocate. Me gusta mucho compartir todo lo que sé o lo que voy aprendiendo. Creo que es la forma en la que tú puedes continuar la parte de tu crecimiento. Una vez que logras entender bien un tema y lo compartes con alguien y alguien logra entenderte, creo que estás a un paso de dominarlo. Así que por esa razón me gusta muchísimo el tema de las pláticas, los meetups, generar cursos, generar muchísimo contenido. Les dejo mis redes sociales en caso de que quieran contactarme con algunas preguntas, dudas o comentarios. De igual forma voy posteando algo de contenido técnico que espero que sea como de mucha ayuda para la gente que me sigue. Y como comentaba Oscar, estoy trabajando ahorita en Platzi. Estoy trabajando principalmente desarrollando todo el contenido y toda una carrera que se llama la Escuela de Desarrollo Web, en la cual estoy plasmando todos los cursos y contenido de las cosas que me hubieran gustado saber cuando yo estaba iniciando como desarrollador web, ¿no? Entonces, si lo que quieres es aprender a programar y no sabes por dónde comenzar, te recomiendo mucho la Escuela de Desarrollo Web, en donde pues nos estamos enfocando muchísimo en dejar todas las cosas en cursos, todo lo que necesitarías para convertirte en un desarrollador web profesional sin importar tu experiencia. Si vienes de cero, es el lugar ideal, y si ya traes mucha experiencia o llevas algunos años en la industria,
te puede ayudar muchísimo porque tenemos contenido básico, intermedio y muy avanzado para que logres como despegar mucho tu carrera. Entonces, comencemos con la charla. Y para hablar de esto, no sé si alguien logró ver este blog post, que ya es viejo, que se llama ¿Cómo se siente aprender JavaScript en el 2016? Si es que lo lograron leer en ese momento, si no, incluso creo que pueden buscarlo ahorita. Incluso pueden tener ya como las nuevas versiones que habla sobre la continuación de esa historia, ¿no? En algunas de estas defienden un poco JavaScript, en otras pues igual comentan cuál es el problema fuerte de cómo se siente aprender JavaScript. No quiero hacer un gran spoiler si tu intención sí es leer este blog post. Pero lo que pasa aquí, en pocas palabras, es que aprender desarrollo web o JavaScript hace 15 años era completamente distinto y era extremadamente sencillo. Y lo que está pasando ahorita es que las cosas se están haciendo mucho más complejas. Si tú vienes de un background como más webmaster, ¿no? Donde estabas haciendo desarrollo web en los 90s y dejaste por algún punto de aprender más cosas o de generar desarrollo web y quieres regresar ahorita, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas que tienes que aprender para poder generar un primer Hello World, para poder comenzar un proyecto. Y es ahí donde existe este problema, ¿no? Estamos empezando a utilizar muchísimo JavaScript para muchas cosas, que esto no es tan malo, porque JavaScript nace para poder hacer que la web o las páginas que estamos construyendo nosotros sean cosas mucho más dinámicas para los usuarios. En los 90 las páginas eran extremadamente estáticas, la gente solo podía consumir texto e imágenes y faltaba como esa interacción que necesitaba que los usuarios pues pudieran interactuar con los proyectos y nosotros como creadores de contenido y de los mismos proyectos pudiéramos empezar a hacer más cosas. De ahí es donde JavaScript empieza a resaltar muchísimo. Cómo logramos hacer que la web, las páginas que nosotros construimos, realmente sean en ese punto mucho más interactivas con los usuarios. Dejen de ser páginas estáticas y se conviertan en aplicaciones web. Pues JavaScript vino a ayudarnos mucho a esto, pero actualmente estamos utilizando muchísimo JavaScript para muchas cosas. Y eso lo que nos da es pues una crisis en performance. Prácticamente estamos retacando los proyectos con mucho JavaScript y esto genera que los proyectos carguen muchísimo más lento. Y es real, como la cosa más costosa que puede tener un proyecto actualmente, después de las imágenes, si no estén bien optimizadas y demás, es JavaScript, ¿sí? Porque las imágenes, aún así, si nosotros las tratamos, si nosotros como las comprimimos y ocupamos el formato de imagen ideal para lo que lo vamos a estar utilizando, logramos reducir mucho el costo que tienen imágenes muy pesadas sin optimizarse para subirse a un proyecto. Pero el tema con un peso de una imagen a un peso de un archivo en JavaScript no es lo mismo. Así que si logramos comprimir mucho las imágenes y bajamos ese peso completo de imágenes en el proyecto, no quiere decir que el proyecto ya sea mucho más ligero si no tratamos el tema principal, que es JavaScript. A pesar de que estamos utilizando bundles y ciertas tecnologías que nos ayudan a minimizar un poco el tema de nuestro JavaScript, el JavaScript final sigue siendo todavía muy pesado y eso es lo que le estamos dando al usuario completamente. Y sí es cierto que los navegadores han evolucionado para ayudarnos mucho a reducir esto, pero nosotros como developers muchas veces no sabemos cómo utilizar el navegador a nuestro favor y seguimos mandándole mucho JavaScript que se convierte en un cuello de botella muy grande y esto nos pesa. Esto nos genera un costo y la pregunta aquí es un costo que tú estás de acuerdo o tu empresa o tu proyecto está de acuerdo en pagar. Y eso es muy importante que tú te generes esa pregunta y en caso de que no, bueno, que empieces a tomar ciertas acciones. Ya que si vemos un poco las cifras, alrededor del 50%, más del 50% de los usuarios que consumen web a través de dispositivos móviles dejan una página si esa página no carga en alrededor de 3 segundos. Que este es un tiempo, pues, no sé, les puedo preguntar a ustedes, no los estoy viendo y me gustaría un poco tener sus comentarios. ¿Cuál es el tiempo óptimo que tú generalmente esperas o estás acostumbrado a esperar de que a través de tu dispositivo móvil, pues una página cargue? Esta parte es muy importante, ¿no? Y ya les puse aquí el spoiler de que pues más de un 50% de los usuarios deja tu proyecto si no carga en menos de 3 segundos. Y tú me puedes decir como, no, yo espero 2, 3, no, yo si en 1,5 no carga, yo me voy. La realidad es que no es cierto. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a esperar muchísimo tiempo porque, los servicios de Internet en Latinoamérica no son muy buenos y los desarrollos que encuentras por Internet para Latinoamérica siguen siendo muy pesados, ¿no? Hay muchos proyectos muy pesados que no tienen mucha experiencia
o muy buena experiencia en dispositivos móviles. Y si vemos esto en la parte de, bueno, realmente cuánto pesa mi JavaScript en un proyecto y eso cuánto tarda en cargar, pues bueno, si hablamos en lo que les comentaba hace rato, de que de las cosas más pesadas es JavaScript e imágenes, en un tamaño ideal, una imagen debería de pesar alrededor de 70 kilobytes, de 100 a 70 kilobytes. Ese es un promedio de una imagen ideal. Hay imágenes todavía que sigo viendo en internet que están por arriba del mega. Eso es bastante como preocupante, pero tú ya sabes que si quieres optimizar y tratar bien tus imágenes, deben de pesar alrededor de 100 a 70 kilobytes. Pero ¿cuánto pesa nuestro JavaScript? Un JavaScript aproximadamente puede pesar 350 kilobytes y eso es poco JavaScript que en el navegador, para que nuestro proyecto pueda ser interactivo, para que la gente pueda empezar a interactuar con el proyecto, tarda alrededor de 15 segundos. Y esto es muchísimo tiempo. Te estoy diciendo que si la gente si no ve una respuesta en 3 segundos, deja tu sitio. Y si nosotros le mandamos más de 350 kilobytes de JavaScript al navegador para que le pueda dar al usuario nuestro proyecto, pues va a tener que esperar alrededor de 15, 17 segundos para que pueda empezar a interactuar. Y esto es muchísimo tiempo. Y si podemos verlos, porque he comentado esto y hay gente que me empieza a decir como, oye, pero es que mis usuarios ocupan celulares de gama alta, entonces no tengo que preocuparme, yo puedo seguir enviando mucho JavaScript o no preocuparme por el JavaScript. La realidad es que no es cierto. Si vemos aquí un poco estas gráficas, los celulares son como un espectrum en donde tenemos celulares de gama baja, celulares de gama media y celulares de gama alta, ¿no? Pero si vemos los celulares de gama alta, todavía ellos con todo el poder que traen, puede tardarse una página en cargar 10 segundos. De ahí en adelante, dependiendo del proyecto, dependiendo qué tan bien creado esté este proyecto y cómo estén utilizando el navegador mismo para poder como mitigar el tema del JavaScript, pero en un average es de 10 segundos en adelante. Y sin decirte nada, vámonos a celulares de gama alta, perdón, de gama media y gama baja, pues ya estamos excediendo incluso ese tiempo total, ¿no? Estamos dando a los usuarios pues páginas que son extremadamente lentas, que se tardan muchísimo en cargar, y esto frustra mucho a la gente. Creo que ustedes se han visto ahí en algún momento con algunas páginas. Y el internet tampoco es un tema como relevante, porque también la gente me dice mucho como, no, la gente que ocupa mi proyecto puede ser gente que tenga siempre 4G, que tenga muy buena conexión a internet o que esté pagando por buen internet en los celulares, pero eso bueno, también es como un problema, ya que este es el tiempo aproximado que tarda una página en cargar en Latinoamérica, que son 19 segundos, y en un porcentaje nosotros nunca tenemos, si tú me dices que tú tienes 4G, nunca tenemos un 4G o un LTE como fuerte, casi siempre estamos entre un 4G y un 3G, depende mucho del proveedor de internet que tú tengas, si sea para tu celular o para tu casa, pero nunca tenemos el internet que estamos comprando que nos prometen. Simplemente en Estados Unidos el año pasado, toda la gente que estaba en cobertura LTE estuvo en un 50% más lento de lo normal. Y si vemos un espectrum del 4G en comparación con su velocidad, podemos ver que dependiendo de donde tú estés, realmente la velocidad del 4G y tu cobertura de 4G tampoco es tan real. Así que más bien estás pagando por un internet, pero no siempre tienes la velocidad que tú estás pagando y eso se ve reflejado 100% en los proyectos. Y nosotros como developers sí tenemos como la responsabilidad en poder asegurar que sin importar el tipo de internet o la conexión a internet que tengan los usuarios, los proyectos puedan cargar de forma más rápida. Y vamos a hablar un poco en esta charla de cómo logramos eso. Continuamos con el problema de JavaScript y cosas como lentas. Hablamos de si yo estoy cargando mi proyecto en un internet que no es tan rápido, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la parte de la carga de una página es todo un camino, pasan muchas cosas, pero nosotros como usuarios, ya no como developers, podemos encontrarnos en 3 situaciones principales. La primera es cuando estamos abriendo la página y encontramos una página en blanco. Nuestra pregunta inicial es bueno, ok, esto posiblemente está funcionando. Y si nos esperamos más tiempo, si esta página en blanco tarda más tiempo en regresarnos algo, nosotros nos preguntamos cómo está pasando algo, o sea, ¿realmente está pasando algo? Y empezamos con las preguntas de, ¿será mi internet o es el celular? Nunca le echamos la culpa a la página. Siempre es el internet no está funcionando, mi celular no está cargando, no estoy conectado a mi Wi-Fi. Siempre le echamos la culpa al tema de internet. Y en cierta parte puede ser posible que sea parte de la culpa,
pero el resto es de nosotros como developers porque no estamos logrando generar un proyecto que logre cargar bien o que utilice el navegador para que nos ayude a cargar las cosas. Y ahí pasamos ya que empezamos a ver que la página cargue, viene la pregunta de, bueno, esto ya es funcional, esto ya se puede utilizar, esto ya está listo. Y después viene de, intentamos interactuar con lo mismo y vemos que no está funcionando. Estamos dándole clic a ciertas cosas, estamos intentando generar scroll, la página no se mueve rápida, se siente extremadamente lenta, yo doy clic en algunos botones y no pasa nada. Todo esto es un journey y este journey va pasando por diferentes etapas y todas estas etapas las tiene que trabajar el navegador. Y nosotros tenemos que entender cómo es que el navegador empieza a trabajar todas estas etapas para poder hacer uso de las mismas a beneficio de nosotros para con el proyecto, ¿ok? Y si vemos esto más o menos como este journey de una carga de un proyecto en algo real, podríamos ver que lo que pasa es algo así. Nosotros empezamos con una página, empezamos a cargar, el tiempo se empieza a consumir, empezamos a tener como algo de frustración, incluso vemos que ya están cargadas las cosas, visualmente nos dice como ya puedes empezar a interactuar, empezamos a hacer cierta interacción y las cosas no están pasando como la página nos dice que tiene que estar pasando y esto nos genera frustración como usuarios. Y la culpa no es del internet, ni del navegador, ni del celular. Prácticamente la culpa es de los desarrolladores porque no saben o no están logrando generar una página que logre cargar rápida o que logre entender este flujo que tiene el navegador para generar su proyecto y hacer uso del mismo para que el navegador nos ayude a nosotros como developers en toda esta parte del journey. Y la pregunta puede ser de, ok, entonces, ¿cómo llegamos aquí? Como el tema es nada más cargamos mucho internet, la respuesta es un poco más compleja que esto. Lo que puedo decir es que pues, el navegador también se ha transformado de antes, como comentaba, el navegador simplemente servía páginas estáticas con texto y imágenes sin ningún tipo de interacción. Los usuarios llegaban a la web solo para poder consumir ese tipo de contenido y listo. A páginas que ya son más aplicaciones en el cual la interacción tiene que estar ahí. Nosotros generamos como usuarios muchísima interacción a través de estas aplicaciones web, en la cual yo lanzo un post y espero tener respuesta y espero tener como interacción en tiempo real. Y si las cosas no cargan, no sé si ustedes recuerdan a principios de los 2000, donde tú tenías que estar refrescando tu página. Por ejemplo, si estabas en una red social tipo MySpace o algo similar, tú posteabas algo y si querías tener respuesta, tenías que estar refrescando la página, control F, como para poder ver si había una respuesta, ¿no? Actualmente ya no tenemos eso. Nosotros estamos acostumbrados o ya mal acostumbrados a que las respuestas sean inmediatas. Si yo lanzo un post, se tiene que ver en ese momento y yo tengo que empezar a ver cómo la gente interactúa con el mismo. Si yo estoy generando algo con la página o con el proyecto, ya sea con algún video, ya sea con fotos, ya sea con audio, yo necesito ver la respuesta que yo genero con la página, con la aplicación y viceversa. Si hay algo nuevo, necesito que la misma aplicación me lo regrese para yo saber que estamos conectados, para yo saber que estamos generando ciertas cosas. Ese tipo de aplicaciones web es lo que tenemos actualmente. Y el navegador tuvo que evolucionar de regresarnos simplemente páginas estáticas donde tenemos texto e imágenes a darnos aplicaciones que son altamente interactivas que nos acostumbran a eso, nos acostumbran a la interacción, a estar conectados casi todo el tiempo. Y esto fue un cambio muy fuerte para el tema del navegador. Pero, ¿cómo involucra todo esto en la parte de JavaScript? Como les comenté, JavaScript nace para poder empezar a lograr toda esa interacción con las páginas y los usuarios. Y de ahí empezaron a nacer ciertos frameworks y librerías que nos ayudan a generar interacción. Antes JavaScript simplemente era manipular un poco el tema del DOM con colores, con los textos, con agregar ciertas cosas, visualmente ver una respuesta, necesitamos generar interacción, necesitamos generar otro tipo de páginas y todo esto con JavaScript. Nacen estas librerías y frameworks que nos ayudan a generar esa interacción. Pero los frameworks realmente y librerías, pues por diseño y por default, son lentos porque son muy pesados, porque hay mucho ahí, hay muchísimo código, muchas cosas que no entendemos o que no todos los desarrolladores entienden. Y la pregunta que les puedo hacer es si tú estás utilizando algún framework o alguna librería, dígase React, Vue, Angular, Svelte, ¿cuánto pesa realmente tu proyecto al final ya implementando todo lo que tienes que hacer? ¿Qué tan pesado es este framework o esta librería para el navegador para tu proyecto completo? Porque si el framework de inicio solo para un Hello World es muy pesado y tú no has trabajado nada y vas a hacer una aplicación que sea
mucho más robusta, mucho más pesada, con muchas imágenes, con mucho contenido, cuánto más va a crecer. Y todo ese peso, ya vimos ahorita, más o menos lo que se tarda un navegador en hacer interactiva tu página con 350 kilobytes, todo ese peso final, ok, ¿cuánto más es? Y bueno, estuve haciendo un research para poder entender cuál es el peso de un Hello World y un Real World en ciertos frameworks y librerías. Y podemos ver aquí que, por ejemplo, con Angular, con Vue, un Real World, y esto es una aplicación, pues no es tan grande, es una aplicación mediana, básica, están por arriba de los 600 kilobytes. Por arriba de los 600 kilobytes. Entonces, ¿cuánto se va a tardar esto en pues, terminar de renderizar, en convertirse en una aplicación lista e interactiva para el usuario? ¿Cuánto? ¿Cuál es ese tiempo final? Y esto es porque de inicio yo ya tengo una base de mi proyecto que es extremadamente pesada. Si checo el tema del Hello World, puedo ver que Angular está por arriba, está casi llegando a los 400 kilobytes. React está por arriba de los 150, casi llegando a los 200 kilobytes. Vue es extremadamente ligero, pero aquí el tema de Vue es que si quieres crecer tu aplicación, tienes que hacer mucho más cosas y eso hace que tu proyecto sea mucho más pesado, ¿ok? Entonces, aquí son estas preguntas iniciales. Si yo voy a empezar de cero un proyecto de inicio, sin tener ningún tipo de contenido, sin tener ningún tipo de diseño ni nada, ¿qué tan pesado de inicio se convierte el proyecto? Porque de ahí en adelante todo lo que yo empiece a agregar, pues van a aumentar muchísimo el peso del mismo. Esto es algo importante a considerar, ¿ok? Y otro tema importante es el tema de los devices o los dispositivos, ya sea móviles o portátiles o de escritorio. Realmente vemos, esos son los dispositivos actuales, ¿no? Esos son los dispositivos que toda la gente quiere. Tenemos por un lado dispositivos de gama alta, que es un iPhone 11 o un Pixel 4, en donde pues se supone que son dispositivos fuertes, son dispositivos bastante poderosos que traen pues no solo un sistema operativo que nos ayuda a que las cosas funcionen mejor, sino tienen un hardware bastante fuerte que hace que nos venden que las cosas van a correr mucho más rápido y que vamos a estar arriba de todo lo que está pasando utilizando las mejores aplicaciones y demás. Y por otro lado tenemos los dispositivos de portátiles, ¿no? Que también vemos un dispositivo nuevo. Esta es una Mac Pro de 16 pulgadas que salió a finales del año pasado, principios de que trae un i9, 32 en RAM, un dispositivo extremadamente poderoso para el tamaño y nos venden que con esto podemos hacer cualquier cosa. Pero la realidad con esto es que los dispositivos tampoco están evolucionando para bien y esta es una de las partes más importantes. Porque cuando he platicado con algunas empresas o developers de, oye, tienes que conocer a los usuarios, qué tipo de dispositivo utilizan para ver cómo vas a generar tu proyecto, la respuesta que he tenido, y esto ha sido como una respuesta repetida, es de, ellos ocupan dispositivos de gama alta, o sea, no tendría que preocuparme por eso. Y esta es la respuesta mucho más preocupante, porque no es cierto. Realmente los dispositivos no están evolucionando para bien. El mercado les pide a las empresas tener más RAM, tener un mejor CPU, tener mejores cosas, y esto no lo dan, evidentemente, pero hay un costo muy grande. También nosotros les pedimos cosas portátiles, cosas que sean muy ligeras, y estos dos mundos no van muy bien de la mano, lo vamos a ver ahorita. Tenemos aquí una motherboard para una PC. No, posiblemente ya todo el mundo conoce las motherboard. Posiblemente la mayoría logró armar o ha armado o está armando su computadora y sabe la importancia que es esto, ¿no? Y si quieres armar una bestia, pues tienes que entender bien todas las cosas. Pero podemos ver aquí que existe la parte del CPU, en donde pues es prácticamente donde vamos a poner el CPU, el chip del CPU. Y arriba, si has tenido una computadora, pues tienes que ponerle un ventilador. Y la caja completa tiene que estar llena de más ventiladores, ¿no? Y llega un momento en donde tienes que ayudar a ventilar mucho tu computadora para que no se caliente, para que no se empiece a crashar, y dependiendo del sistema operativo que estés utilizando, que no te aparezca una pantalla azul, ¿no? Pero aquí una de las partes grandes la ventilación es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes un poder de cómputo muy fuerte de este lado que se va a calentar, y si utilizamos, dependiendo del software que estemos utilizando para streaming, videos, manejar cualquier tipo de cosa, puede llevar mucho estrés esta computadora, la parte del CPU, y necesitamos ventilarla para que, pues bueno, pueda difuminar el tema del calor interno. Vamos a ver una motherboard de una Mac.
podemos ver que es un poco similar, pero está muy comprimido, ¿ok? Y si logramos ver estos pequeños orificios, ahí es donde estarían los ventiladores. Y el tema de los ventiladores, para nada, son iguales a los que estaríamos trabajando en una computadora de escritorio. Ni siquiera tenemos el espacio para ventilar como una computadora de escritorio. Y si logramos hacer una computadora mucho más delgada, bueno, el espacio que tenemos para ventilar es muchísimo menor. Y es evidente que la computadora se nos va a calentar mucho más rápido, ¿no? Tengo una computadora de gama alta, a tope, como se le puede llamar en algunas cosas, y ocupando softwares que yo considero básicos, la computadora se me calienta muchísimo. Tengo que estar viendo de qué forma evito que la computadora suba mucho de nivel porque empieza a hacerse muy lenta y se hace useless. Y eso me molesta bastante porque es una computadora que no me costó como poco, me costó bastante, y una mejor inversión hubiera sido una computadora de escritorio, ¿ok? Pero ahora vamos a ver una motherboard de un teléfono celular. Podemos ver que está extremadamente comprimida, pero no sé si ustedes notan algo diferente a las motherboards pasadas. Algo que lo hace muy distinto, y esto es único, y este es el punto preocupante. No es la batería, evidentemente, es simplemente que no tenemos ventilación, no tenemos ventiladores, no tenemos nada que nos ayude a que... Esto es una computadora más pequeña, pero es una computadora per se. Y meterle a una computadora todo el poder de cómputo que tienen los celulares actuales, pues bueno, hace que esto evidentemente logre correr más cosas, pero se va a calentar mucho más rápido. Y aquí no hay nada de ventilación. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? Que le vamos a colocar una capa arriba, ¿no? Para poderlo sellar. ¿Y dónde está la ventilación? Esta es la parte que más preocupa de los celulares modernos, que es lo que digo, no están evolucionando para bien. Y depende del celular que te compres. Hay celulares que vienen de plástico, ¿no? Hay celulares que la misma carcasa, pues, no es termoconductora, no nos ayuda incluso a aislar el tema del calor. Y es por eso que el celular se calienta y deja de funcionar o te cierra algunas aplicaciones. Esa es la parte preocupante. Aquí nosotros tenemos mucho poder de cómputo y gran parte de ese poder de cómputo se va a las aplicaciones. Tipo, si tú abres un navegador, gran parte de ese poder de cómputo lo va a utilizar para poder manejar y trabajar todo el JavaScript que la aplicación a través del navegador utiliza para que tú puedas interactuar, si es que utilizas el navegador web para interactuar con muchas aplicaciones. En caso de que no, va a utilizar mucho el poder cómputo que trae este celular para poder manejar y trabajar las cosas desde tus aplicaciones, desde las que estés utilizando. Y es aquí donde, no sé si ustedes utilizan o llegaron a utilizar, no sé si sigue vivo, Snapchat en su momento. Había muchos usuarios que utilizando Snapchat decían como, oye, utilizo Snapchat por 3 minutos y el celular está hirviendo, está súper caliente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es porque Snapchat utiliza mucho poder de cómputo, porque utiliza la cámara, utiliza filtros, algunos filtros ya vienen con algo de inteligencia artificial, utilizan muchísimas cosas que hacen que el poder de cómputo del celular, evidentemente, vaya muchísimo estrés para poder mitigar todo el trabajo que tiene que hacer y que tú tengas la interacción que estás buscando a través de la aplicación, pero a un costo, que el celular se va a calentar, lo vas a llevar a un extremo extremadamente rápido y te va a apagar la aplicación o se va a crashear. Eso es lo que pasa. Y trabajando web, hacemos nosotros lo mismo. Le estamos diciendo al navegador del celular de ese poder de cómputo, te va todo este JavaScript, haz todo lo que tengas que hacer con este JavaScript y regresa al usuario lo que necesita. Pues el celular va a tomar lo mismo, va a empezar a utilizar todo el poder de cómputo para poder trabajar todo ese JavaScript y generar la interacción que está buscando a través del navegador que el usuario esté utilizando en ese momento. Y es por eso que las baterías de hoy en día no duran tanto, porque hay tanto poder de cómputo, necesita mucha energía para poder pues, generar todo el trabajo que tiene que hacer. Esto es a lo que me refiero con que los navegadores, más bien los dispositivos móviles y las computadoras de actual, no están evolucionando para bien, porque le están metiendo mucho poder de cómputo, pero estamos pidiendo cada vez dispositivos más chicos, más livianos y más poderosos, que tienen menos espacio para ventilarse y que eventualmente, pues, su tiempo de vida per se va a ser mucho menor. Entonces, la pregunta que nace aquí es bueno, ¿qué podemos hacer con todos estos problemas? ¿Qué puedo hacer para yo generar, pues, páginas web que estén listas, que sean menos pesadas, que utilicen menos poder de cómputo incluso, que ayuden a mis usuarios y que le den buena experiencia? De inicio yo te diría como, bueno, deja de utilizar tantas librerías y frameworks.
y esta es la respuesta que he tenido en numerosas charlas, como, no way, eso no va a pasar, no voy a dejar de utilizar React, no voy a dejar de utilizar Angular, no voy a dejar de utilizar mi librería o mi framework favorito, eso no va a suceder, pero es verdad, o sea, si nosotros realmente vemos algunas pruebas, incluso tú, si tienes algún proyecto personal o estás trabajando en algún proyecto y empiezas a quitar ciertas librerías o ciertas dependencias, vas a poder ver cómo incluso el rendimiento de tu mismo proyecto va a empezar a subir. Y eso es algo que estamos buscando, eso es algo que tú tendrías que hacer. Así que si no quieres dejar de utilizar ciertas librerías o ciertos frameworks, sí hay que ser un poco más responsables porque estas preguntas las he tenido también de, voy a iniciar un proyecto, ya cargué Bootstrap, ya cargué esto, ya cargué lo otro, ya estoy listo para iniciarlo. Y mi pregunta es, oye, ¿para qué utilizarías Bootstrap? No, pues que tiene un sistema de grid. Bueno, ¿por qué no ocupas CSS normal? ¿Por qué no ocupas como grid system de CSS? No, es que no lo sé trabajar y Bootstrap ya me lo da, coloco algunas clases y listo. ¿Estás hablando todo el Bootstrap? Sí, todo está ahí. Y de ahí empiezo a hacer como unos slides, de inicio, nuestro proyecto tiene que venir con cosas porque no sabemos hacer otras de forma vanilla, y eso es preocupante. Entonces, si estás trabajando un proyecto y no vas a dejar de utilizar frameworks y librerías, está perfecto. Más bien, sé un poco más crítico en qué cosas extra vas a agregar a tu proyecto para que evites sobrecargar tu proyecto, ¿ok? Hay muchas cosas que muy posiblemente vas a poder hacer a vanilla o que existe algo mucho más ligero, y esa es la parte importante. Si no podemos dejar de utilizar librerías o frameworks, ok, podemos buscarlas. Pueden haber algunas versiones que son mucho más ligeras. Podemos llegar a buscar estas versiones y no cargar todo un proyecto muy pesado y solo cargar ciertas cosas que necesitamos. Adelante voy a hablar un poquito más de esa parte, pero por ejemplo, de React existe un proyecto que se llama Preact, que es extremadamente ligero a comparación de lo que hace React. Esto sí trabaja con Web Components, sí trabaja con cosas vanilla o con estándares web, y solo estás utilizando el 15% de lo que utilizarías con React. Entonces, si existe una librería, estás utilizando alguna librería, es posible que exista algo mucho más ligero porque te va a dar solo lo que necesitas y no de una librería muy grande. Tú solo vas a ocupar un módulo y vas a estar cargando otros más que no vas a utilizar, pero van a estar ahí. ¿Ok? Otro consejo es conoce tu audiencia. O sea, entiende quién es tu audiencia, entiende dónde está tu audiencia, entiende qué tipo de internet tiene, entiende qué tipo de dispositivos utiliza, por dónde te consume. Porque gracias a esto, nosotros podemos empezar a generar proyectos que estén un poco más enfocados a esa audiencia. Si estamos en otras partes, está perfecto. Existe por ahí una gráfica que intenta llegar al 70% de tus usuarios. Nunca vas a poder, ¿sabes? Este dicho también existe, nunca le vas a poder dar gusto a todos. Y esta gráfica en la parte de performance entiende un poco tu audiencia para que logres cubrir un spectrum a un 70% de los usuarios. Si logras cubrir el 70% de los usuarios, ya estás muy por del otro lado y le estás dando muy buena experiencia al resto de la gente. Y lo más importante, si tus usuarios, por ejemplo, tienen celulares de gama baja o de gama media y tú llegas al 70% de ellos y hay un 20% de usuarios que tienen gama alta, tu proyecto va a correr extremadamente bien en celulares de gama alta, pero tú tendrás que enfocarte en que corran muy bien en celulares de gama media. Si logras hacer eso, no te preocupes. Cualquiera que tenga un celular gama media o gama alta va a tener buena experiencia, pero los que tienen una gama baja van a correr bien el proyecto, que eso es importante. Que esto me lleva al objetivo. Hay que probar nuestros proyectos en dispositivos reales. Nosotros los developers tenemos pues la suerte o el privilegio de tener acceso a tecnología top en su mayoría. Siempre tenemos como celulares o estamos buscando tener tecnología nueva, ya sea computadoras, celulares, tablets, para poder probar las cosas. Si tienes una Mac, si tienes algún celular de gama alta, si tienes una tablet de gama alta y estás probando tus proyectos ahí, lo estás haciendo mal, ¿ok? Principalmente si tienes una computadora de gama alta y todo tu proyecto lo estás probando en la computadora para mobile, lo estás haciendo mal, porque como ya lo platicamos, tu computadora es más poderosa que un dispositivo móvil. Y si estás esperando que la respuesta que tú tienes a través de tu computadora, que es más poderosa que un dispositivo móvil, sea la misma a la de un dispositivo móvil de gama media o baja, la respuesta es que no va a ser igual. Entonces, conociendo a tu audiencia y entendiendo qué tipo de dispositivo y qué tipo de internet tiene tu audiencia, cómprate ese dispositivo, que la empresa te compre ese dispositivo. Hay dispositivos muy baratos de
nos puede ser de $30, cosas extremadamente baratas, en donde si tu aplicación logra verse, logra correr y generar una buena experiencia en ese dispositivo, gama media y gama alta lo tienes cubierto sin ningún problema. Eso nos ayuda mucho, ya que nosotros hacemos mucha trampa. Nosotros utilizamos nuestro navegador de nuestra computadora, DevTools de nuestra computadora, nuestra versión en mobile de nuestra computadora, y empezamos a generar toda la interacción a través de ahí. Y nosotros creemos como, ya está, esto corre bastante bien, los usuarios van a estar extremadamente felices. Y no es cierto, porque cuando liberamos eso, vemos que el proyecto en un dispositivo real de gama media o gama baja, pues es un 50% más lento de lo que yo esperaba, incluso más. Y hay ciertas cosas que no están cargando, que no generan la interacción que yo logré con mi computadora. Por eso hay que probar las cosas con el dispositivo y el internet, conociendo a nuestros usuarios, porque es lo que ellos utilizarían. Esto nos va a ayudar muchísimo a enfocarnos en construir para nuestra audiencia, para nuestros usuarios. Ya hablando específicamente de JavaScript, pues hay como ciertas prácticas. Podemos utilizar el code splitting. Estamos utilizando como mucho JavaScript, como muchas librerías en el proyecto. Posiblemente no todo lo que utilizas de las librerías y JavaScript va a ir en todo el proyecto. Entonces podemos empezar a utilizar ciertas técnicas de code splitting para poder dividir el JavaScript que estamos nosotros utilizando y darle al usuario el JavaScript que necesita cuando lo necesita o para lo que lo necesita. Esto es importante, ¿sí? Porque si tenemos una aplicación que es por arriba de 1,5 MB, pero al inicio, cuando va a cargar el home, simplemente necesita 170 kilobytes, ya está. Solo le vas a dar 170 kilobytes de 1,5 MB. Y esto va a hacer que el home incluso logre abrir mucho más rápido, el usuario tenga muy buena experiencia y le vas dando pedazos o fragmentos de JavaScript para las partes específicas que lo necesitan. Eso lo puedes hacer por página o por una ruta o por componente, pero tú puedes generar una buena estrategia de code splitting que te va a ayudar mucho a mitigar el tema de el JavaScript que va a cargar o que va a trabajar el navegador en ese momento. No hagamos que el navegador cargue todo el JavaScript para el proyecto, cuando a lo mejor en la página 2 el usuario va a utilizar el 90%, y el usuario solo se quedó en la página 1, nunca pasó a la 2, pero le hicimos cargar todo el JavaScript del proyecto completo, ¿ok? Y hay historias de éxito. Por ejemplo, Twitter logró como reducir en 45% la velocidad o incrementar, no sé cómo lo quieran ver, un 47% la velocidad de lo que es Twitter a través de la web, haciendo code splitting, ¿sí? No necesitábamos todo el JavaScript que Twitter nos daba inicialmente, pero una vez empezando a trabajar ya con Twitter en diferentes secciones, pues nos va dando esa parte de JavaScript y la velocidad inicial fue un 45% más rápido de lo que teníamos antes de que yo hiciera code splitting. Y Tinder para web logró incrementar su velocidad en un 50%, generando también una buena estrategia de code splitting. Así que hay empresas viéndole mucho valor a esto, implementándola, y siguen trabajando mucho en cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar, cómo podemos recortar, cómo podemos dar menos JavaScript, pero conseguir la misma interacción. Otro de los consejos que puedo dar es la parte de auditar el tema de tu JavaScript y librerías, que esto es lo que estaba tocando hace unos momentos. A esto se le llama el tree shaking. Y puede ser que, por ejemplo, tú estás cargando una librería, vamos a la librería de Momentum, y yo solo necesito una parte de la librería de Momentum que es, no sé, tener la hora local, y eso es todo. Pero sabemos que Momentum es una librería que me da o que trabaja muchas otras cosas con el tiempo y todo eso viene en esa librería, lo cual lo hace una librería extremadamente pesada. Si yo solo estoy trabajando o solo estoy requiriendo un pequeño módulo de una librería enorme, bueno, en este caso Momentum no me permite hacer un tree shaking, así que puedo buscar una librería alterna que solo me dé eso o que tenga todo el manejo del tiempo y que me permita hacer un tree shaking para que yo solo pueda tener esa parte de la librería y el resto yo no lo cargue. Esto es muy importante porque si yo voy generando este tipo de audiciones en mi proyecto, voy viendo el peso de las librerías, el peso del JavaScript inicial y todo esto, y voy entendiendo las cosas que no necesito versus las cosas que sí estoy cargando. Esto me puede ayudar mucho a retirar todo, ya sea el JavaScript que no necesito y dejar solo lo que estoy utilizando para que el proyecto sea mucho más liviano. Dejo aquí abajo un enlace para que puedan ver o puedan documentarse un poco más sobre el tree shaking en caso de que no lo hayan escuchado. Webpack lo maneja, es bastante bueno, pero depende mucho de las librerías que tú estés utilizando. Si utilizas una librería que no soporta un tree shaking,
no importa que Webpack te lo dé, la librería no lo va a permitir. Mejor busca alguna opción que sí acepte tree shaking y maneje esta parte. Otro tema es el tema del performance budget, que esto es ¿cuánto peso quiero? Es tú ponerle un peso a las cosas, ya sea en imágenes, en JavaScript, en cualquier cosa, y asegurarte de que no te excedas de ese peso. Y también hay ciertas herramientas que te ayudan a estar monitoreando el tema del peso. En caso de que te pases, ya sea en un peso de imágenes, en peso de JavaScript, en algo, en tiempo de render y todo esto, te van a notificar como, oye, ya excediste, hay que ver si podemos trabajar cosas para poder llegar al budget. También abajo les dejo un enlace para que puedan ver un poco más, puedan documentar en la parte de qué es Performance Budget y cómo puedes implementarlo incluso en tus proyectos con lo que estés. Por eso también nos ayuda mucho a tener un estimado de cuál es el peso completo que voy a tener o de los tiempos de carga o demás que voy a necesitar y asegurarnos que esta es nuestra métrica e ir siguiendo la métrica. Si algo no llega o se excede, nos va a avisar y vamos a ver de qué forma lo trabajamos. Y existen ciertos, ya sea patrones. Este patrón de Purple es bastante bueno. Lo utilizamos mucho cuando queremos trabajar con Progressive Web Apps. Ya vieron la charla o van a ver también la charla de jugar al rato. Estamos trabajando con Progressive Web Apps. No es una nueva tecnología. Tampoco es una nueva librería. Simplemente una guía de buenas prácticas que tenemos que implementar en nuestro proyecto para poder hacer que el proyecto se convierta en una Progressive Web App. Y una de las cosas que utilizan ellos es el tema de la velocidad y el performance. Así que el Purple Pattern nos ayuda muchísimo a lograr esta parte, la parte del push, el render, el pre-catch y el lazy load, que son ciertas cosas que nos ayudan a trabajar ya sea imágenes, scripts y demás, para que nuestra página tenga una muy buena interacción. Abajo también pueden ver ahí un enlace para que puedan documentarse mucho más con este tema. Y por último, que esto también es algo que he visto de forma repetida en muchos equipos y desarrolladores, es que pues el tema de performance lo dejan como al final, ya cuando el proyecto está en producción y se da cuenta que no genera buena interacción o que carga muy lento, o que les hacen un audit rápido con Lighthouse y se dan cuenta que está en un 60% o por debajo del 60%, y ya es preocupante. Entonces ahí empiezan a hablar de, ok, ¿qué podemos hacer para mejorar el performance? Y aquí, más bien, el performance tiene que ser parte de la conversación del equipo durante todo el proyecto y principalmente en la planeación, porque en la planeación tú puedes saber, o sea, si tienes una buena estrategia de performance, ya puedes tener ciertas tasks que vas a empezar a hacer cuando llegues a ciertas partes del proyecto y esto de inicio te ayude a tener un buen performance para que después solo hagas estas adecuaciones a las cosas que no salieron tan bien o no como esperabas. Pero de inicio el proyecto, cuando se libere, va a tener un buen porcentaje, si es que llegas a generar un audit en performance, porque fue planeado desde el inicio y es parte de la conversación del equipo de la empresa y no es un punto final cuando las cosas salen mal. Y pues bueno, con eso terminamos el tema de cuál es el costo de JavaScript en navegadores y en dispositivos modernos. Muchas gracias por estar conmigo. No sé si ya tengo para preguntas y respuestas que podemos generar ahorita. De igual forma, si tienen algún comentario, quieren escribirme, con mucho gusto. Estoy en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por tu charla, Diego. Si hay espacio para preguntas, por aquí nuestro amigo Joel nos hace una pregunta y dice: ¿qué estrategia recomienda seguir para saber qué JavaScript omitir o quitar? Bueno, ahí, como comenté, hay ciertas librerías que nos ayudan en el tema de, no recuerdo ahorita una de ellas, pero les puedo pasar el dato. Ya que tenemos el proyecto, podemos correr esta pequeña audición y nos puede decir qué JavaScript nos está ocupando del proyecto. Y con esto podemos empezar el tema del tree shaking, ¿ok? Y eso también podemos implementarlo para el CSS, que igual cuando estamos trabajando proyectos, estos famosos proyectos monolíticos, hermosos, que todo el mundo trabaja, y entramos ya como parte del equipo front, por ejemplo, y el equipo de desarrollo lleva ya un año con esto, y empezamos a tocar el CSS, hay ciertas cosas que no entendemos, no queremos empezar a mover o quitar ciertas cosas, pero hay mucho CSS que se queda ahí, ¿no? Que genera un peso que estamos cargando, pero que no se utilizan. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a generar un audit rápido y nos dicen, oye, hay tanto JavaScript que no estás utilizando,
podrías quitarlo, y también CSS, podrías retirarlo, y te aseguras de que el proyecto en ese momento solo cargue lo que estás, o sea, lo que requiere para que funcione. Excelente. Bueno, por ahí nos están dando saludos desde Colombia, saludos desde Bolivia. Saludos a todos. Qué muy buena charla, así que les ha gustado tu charla. Yo tengo una pregunta. Ahora hemos estado hablando de AMP y hemos estado hablando de PWA. ¿Cómo ves tú la, digamos, complementación, si es que existe esa palabra, o el complemento que se da entre AMP y PWA? ¿Qué piensas qué beneficios nos dan en términos de reducir JavaScript? O digamos, ¿cuál es la que más nos empuja a crear aplicaciones más veloces, más... Okay. Bueno, este es el tema que me gusta, sí, y son todas las cosas donde empiezo a platicar y de repente se me va el tiempo, pero AMP, por ejemplo, y PWA son buenas estrategias para generar páginas web. Como lo comenté ahorita, y vamos a desglosar un poco la respuesta, PWA, no voy a hablar mucho porque el señor Joel va a hablar de esto y no quiero como generar spoilers, pero son simplemente una lista de buenas prácticas que tú tienes que implementar en tu proyecto para que tengas superpoderes, ¿ok? Y eso habla de, tienes que fijarte mucho en el performance, tienes que fijarte mucho en la parte en cómo va a estar cargando, y service workers que agregan ciertas cosas que Joel explicará en su momento. Y AMP es la forma de cargarle al usuario contenido estático de una forma extremadamente rápida, ¿ok? Que esto es texto e imágenes, no más interacción. Pero AMP, la diferencia en generar contenido estático de esa forma es que estamos utilizando, y posiblemente alguien que ha hecho el chiste lo va a hacer, pero estamos utilizando lo que son web standards para poder generar componentes que existen en el navegador, ¿no? La parte de los estándares, y no necesitamos cargar librerías ni frameworks extra para que funcionen. Estamos utilizando AMP, estamos utilizando simplemente HTML, CSS y muy poco JavaScript para que el navegador entienda cómo construir esto y regresar al usuario de forma extremadamente rápida contenido estático. Y estos simplemente son Web Components. Y Web Components, pues los estándares, los vanilla, ya existen, ya el navegador los entiende. No tienes que utilizar Angular, no tienes que utilizar React o Vue para generarlos. Y son extremadamente rápidos porque estamos utilizando APIs del navegador que ya vienen implementadas. Así que para poder construir, simplemente utilizamos HTML, CSS y JavaScript de la forma en la que tú esperarías y no cargamos un proyecto con 400 kilobytes de inicio para empezar a construir sobre eso. Así que son muy rápidas y van muy de la mano. Bueno, excelente respuesta. Mira, por aquí nos saluda Luz María desde México, tu compatriota, imagino. ¿Cómo estás, Luz? Y nos pregunta qué recursos nos recomiendas para aprender sobre Web Components y estándares web. Muchas gracias. Ok, bien, yo voy a estar liberando cursos de Web Components muy pronto. Espero ya estar sacando eso y también mucho contenido a través de mis redes sociales. Buenos libros sobre Web Components. Existe uno que se llama, lo puedo buscar y te lo puedo pasar, Oscar, para que se los compartas. No lo tengo en este momento, pero existe uno que empieza a platicar sobre los estándares, sobre por qué los Web Components están construidos sobre estos 4 estándares que están en el navegador y cómo puedes empezar a utilizar los estándares por separado y luego en el libro los conjunta para trabajar Web Components, ¿ok? Y cosa, pásame ese link y al final de la mañana vamos a rifar un ebook de ese libro. ¿Qué te parece? Está perfecto, ok. Te lo busco y te lo paso en este momento. Excelente. Para que ese sería un buen libro. Y de ahí Google tiene muy buena documentación en la parte de Web Components. Entonces, y últimamente he visto más cosas sobre Web Components. Así que pueden buscar un poco más. Pero Oscar se va a encargar de rifar este ebook de este libro para que lo puedan tener. Ahora nos hacen otra pregunta. Mira, aquí dice, ¿qué herramientas, además de Lighthouse, podemos usar para medir el performance de nuestra aplicación web? Pues existen diferentes que son muy similares a Lighthouse. Recomendaría que utilizaran mucho Lighthouse. Lighthouse trae
una combinación de cosas, porque no nada más te ayuda con el performance. O sea, cuando vas a hacer un audit, Lighthouse te ayuda a generar un audit completo en la parte de qué tan accesible es tu sitio. Si quieres trabajar una Progressive Web App, te ayuda incluso a generar el checklist de qué tan Progressive Web App es tu sitio y te da un porcentaje. Te mete en la parte de accesibilidad, te mete en la parte de buenas prácticas, te mete en la parte de performance y te ayuda 100% en la parte de una Progressive Web App. Entonces, te dan porcentaje en qué porcentaje estás en cada una de estas áreas. E incluso puedes decirle, Lighthouse, solo quiero que me des accesibilidad, o solo quiero que me des performance o buenas prácticas, o si es una Progressive Web App, y te regresa los porcentajes individuales. Y cada uno de estos porcentajes, en la sección ya del desglose, te dice cuáles son las áreas de oportunidad para poder mejorar. Existen algunas otras herramientas que no son tan a detalle como lo que es Lighthouse, y que nos regresa más bien un aglomerado muy grande, sin entender mucho, porque hay muchas gráficas que es como, ok, ¿qué es esto? ¿O qué hago después? Lighthouse, lo que me gusta es que te regresa tu porcentaje, te regresa las áreas de oportunidad y documentación para que puedas como estudiar e implementarlo en el proyecto. Entonces, recomendaría mucho Lighthouse. No te escucho, Oscar, estás en mute. Perdón, sí, me había muteado porque había un ruido por ahí. Pero gracias a la magia de la edición de video, esto nunca pasó. Perfecto. Ya para el video de YouTube. Sí, déjame ver si hay un par de preguntas más o algún comentario. Bueno, por aquí nos dice Joel que el Web Page Test también es una buena herramienta. Y también dice que hay algunas otras plataformas, pero por abajo usan Lighthouse. Sí, o sea, la verdad es que ya cuando trabajamos con PWAs o AMP, como vieron en la primera charla, AMP tiene el validador que nos ayuda a hacer las buenas prácticas y a transformar los tags HTML a AMP y a quitar la grasita de JavaScript también, si necesario. Y en los PWA, pues tienen el Lighthouse, es integrado en Chrome prácticamente, que tiene todo lo que necesitan para hacerlo más rápido, ¿no? Y quizás también comentar aquí con Diego de Granda, ya que lo tenemos todavía, en realidad tú sientes que hay un beneficio en el sentido de que Google te favorezca tu sitio web, digamos, para que le ranquee mejor resultados de Google, que, por ejemplo, si tenemos un cliente de una página web que quiere ser encontrado más rápido cuando la gente busque, obviamente hay que hacer un SEO y hay que hacer palabras clave, etcétera, pero ¿tú crees que optimizando, utilizando estas herramientas, Lighthouse, haciendo que el sitio web sea 100% compatible, le beneficiaría eso? ¿Le ayudaría a nuestro cliente, digamos, a rankearlo mejor? ¿Podemos ofrecerle eso cuando le ofrecemos nuestro servicio de desarrollo web y decirle, yo le voy a ayudar a que su sitio web rankee mejor porque va a ser más rápido? ¿Tú crees que es realista eso? Sí, porque, o sea, todavía, y esto posiblemente pasa en todos lados, ustedes pueden ver ciertas páginas o les llegan ciertos clientes con sus proyectos ya hechos de contraté a una agencia o contraté a un freelance o a un desarrollador, un equipo. Esto es lo que tenemos, pero no me está funcionando, y de repente ves la página y entiendes por qué no le está funcionando, ¿no? Porque visualmente es una página funcional, pero ya que te metes al código no tiene buenas prácticas, es una página lenta, es una página, como vimos, el navegador es un pedazo de software impresionante y no todos los developers saben utilizarlo. Y si ocupamos bien el navegador para lo que es y para lo que ayuda a las páginas web, podemos incrementar muchísimo el tema de nuestra audiencia, el tema de la experiencia con nuestros usuarios. Así que poderle decir a un cliente como yo te puedo ayudar, porque no solo es generarte, de hecho creo que eso no tendría que ser como este paquete extra de, y si me pagas más te doy esto. Eso tiene que ser las buenas prácticas que tú como desarrollador implementas, porque si el cliente no va a pagar para promoverse, si tú tienes buenas prácticas, los navegadores o más bien los buscadores te van a ayudar para que una página con buenas prácticas simplemente significa que va a generar mucho mejor experiencia al usuario y está llegando de forma real, con contenido de valor a los usuarios. Que esto, en pocas palabras, es un proyecto con buenas prácticas que le va a generar una buena experiencia a los usuarios. Entonces, los buscadores te van a ayudar a como verificar eso, te van a decir como que ellos, sin importar el contenido, sin importar si me pagan o no, lo están haciendo bien, tienen buenas prácticas, están implementando esto, generan una buena experiencia,
voy a ayudarlos a rankear, voy a ayudarlos a que lleguen a más gente. Así que si tú eres desarrollador web y haces productos, no deberías de ofrecer ese extra como para que, y aparte, si no es un dentro del trabajo que yo te voy a generar, con estas buenas prácticas vas a lograr también esto, que esto no lo saben vender. Sí, no, y es importantísimo en esta época, ¿no? Porque en la nueva realidad muchas cosas se han abocado a la web, hay marketplaces, hay un montón de cosas y lo primero que hace la gente es poner un WordPress, ¿verdad? Que carga lentísimo y el bouncing rate es grande, pues si alguien se tarda más de 5 segundos en cargar el sitio, mejor me fui y ya no le compraron a esa persona. Entonces, implementando estas prácticas pueden ayudar inclusive a pequeños negocios que ahora se estén lanzando a vender en un marketplace web, a vender mejor sus productos, ya que esa tasa de usuarios que se va después de 5 segundos de sufrir la carga del sitio, probablemente se va a quedar y va a comprarles algo, ¿no? Entonces, ahí pueden ver el alcance de lo importante que es desarrollar con buenas prácticas, porque no solamente se crean una reputación mejor como developers y que digan, oh, wow, Diego me hizo un sitio que carga en 2 segundos y todo el mundo está feliz con él, más clientes se lo van a pedir. Si usted es un web developer, le va a beneficiar a su cliente porque le van a comprar sus productos probablemente, y eso ya conlleva un montón de beneficios, pues la recuperación de la economía y todo, porque hoy todo se está viniendo a la web. Entonces, implementando estos estándares, podemos mejorar todo eso. Tienen el poder para incidir en todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Diego. De verdad, yo te admiro mucho por todo el trabajo que estás haciendo, compartiendo con la comunidad, y siempre tendrás las puertas abiertas en GDG San Salvador para compartirnos más de tus conocimientos. Cuando saques el contenido de Web Components, pues me encantaría que nos cuentes por ahí con un tweet o algo para darle retweet y que más miembros de la comunidad puedan llegar a ese valioso contenido para que puedan aprender. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me voy a quedar acá para terminar de ver las charlas. Cualquiera del resto, si tiene más dudas, puede contactarme sin ningún problema. Podemos como responder las dudas en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un saludo hasta Ciudad de México. Gracias, Oscar. Cuídate mucho. Saludos a todos.